Vamos a ver un tape muy cortito que justamente va a explicar de qué estamos hablando y la introducción de uno de los profesionales que nos va a contar justamente qué es lo que tenemos que comprender para poder estar mejor. Testear, testear y testear. Sabemos que es una de las herramientas más importantes para controlar la pandemia. Pero en todo el mundo, cuando hay demasiados casos, los test no alcanzan. ¿Existe alguna manera de usarlos más eficientemente? Por rastreo de contactos de un primer caso confirmado, llegamos a 64 personas que se sospecha que podrían tener COVID porque trabajan en el mismo lugar. Aunque todavía no lo sabemos, en ese grupo hay solamente 2 infectados. Lo que tenemos que hacer es encontrarlos. Para eso, la alternativa más obvia es testearlos a todos. Hacemos entonces 64 test, detectamos 2 casos positivos, los aislamos a ellos y a sus contactos y listo. El problema es que en ese caso gastaríamos 64 test para solo 2 casos y demoraríamos mucho tiempo. Para ahorrar test hay una buena alternativa: armar grupos de muestras en una estrategia que se conoce como pool testing. Lo que hago es organizar las muestras en filas y columnas armando subpools. Voy a tener 8 filas y 8 columnas y hago un test por cada una de ellas. Imaginemos que me dan positivas la fila 1, la fila 4, la columna A y la columna F. Y acá es como una batalla naval. En alguna de estas 4 posiciones seguro hay casos positivos. Entonces ahí sí analizo las 4 muestras individualmente y detecto los 2 casos. ¿Cuántos test gasté en total? 16 en las filas y columnas y otros 4 para testear individualmente. 20 en lugar de 64. Este método ya se empezó a utilizar en provincia de Buenos Aires y en países como Alemania e Israel. Mientras la prevalencia de la enfermedad sea baja, puede ayudar a que no se saturen los sistemas de testeo y a tomar medidas más inteligentes para reducir la circulación del virus. Bueno, un video muy didáctico donde hay sumas, donde hay gráficos, donde intentamos ser claro y intentamos, digo, porque lo compartimos, pero lo ha realizado, por supuesto, alguien que sabe mucho. Estoy hablando del doctor Nicolás Pregui, que es biólogo, que es investigador de CONICET. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Natalia Paratore. Hola, buen día. Un gusto y un placer poder explicarles o contarles un poco de qué se trata esto. Sí, excelente esta iniciativa de un video en donde los que no conocemos o no somos especialistas en materia de salud ni de investigación podemos comprender el impacto que tiene, por ejemplo, este proceso de contagio. Y vos hablabas en este video también de que esto ayudaría, este pool tasting, si mal no lo menciono, a justamente no saturar los sistemas de testeos que son parte del sistema de salud. Sí, exactamente. Primero una aclaración, si bien yo me llamo Nicolás también, el video ese, la voz que aparece es de otro investigador de CONICET, colega, Nicolás Olsevicki. Quiero hacer esa aclaración solo por... No, los Nicolás están presentes, pero claro que ustedes trabajan en conjunto, que son un equipo. A lo que nos referimos es a que realmente esta tarea es una tarea no de un día ni de una persona, sino claramente de un equipo que está detrás de este proceso de investigación. Sí, totalmente, solo esa aclaración. Sí. Bueno, te cuento, la idea entonces justamente es eso, este sistema o este método que empezamos a desarrollar en marzo, como bien decís, somos un grupo multidisciplinario, o sea, hay biólogos, químicos, físicos, matemáticos que estamos trabajando atrás de esto, y la idea justamente es evitar que los lugares donde se hacen los testeos se saturen. De hecho, son lugares donde llegan las muestras y en el transcurso del día se procesan y se determina si la muestra es positiva o negativa. Y esos lugares donde trabajan muchas personas y hay equipamientos, eso lleva un tiempo y hace que entonces se sature. De ahí un poco la idea esta del pool testing, que es un poco ahorrar recursos de todo tipo, obviamente económicos, porque vas a gastar menos test, que además no solo es una cuestión económica, sino que a nivel mundial están escaseando, porque obviamente en todo el mundo están siendo requeridos, y por otro lado también el ahorro sería así en la cantidad de horas y de personal y de equipamiento que necesitamos para hacer la misma cantidad de test como muestra en el video, para evaluar esa cantidad de 64 personas, ¿sí? En lugar de usar 64 test o kits que determinan
si sos positivo o negativo, se usaron en ese ejemplo para determinar esas personas infectadas, se usaron 20 nada más. Claro, es como un muestreo. Y la importancia también de mencionar, ¿no?, que esto se realiza en otros países, en Alemania, en Israel, y que también en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, se está realizando con un resultado que entendemos es sumamente positivo. Sí, de hecho, nosotros cuando empezamos a buscar o a desarrollar este método, lo hicimos obviamente basándonos en otros lugares donde ya se hacía. Esto se hace mucho tiempo para otras enfermedades o para otras cuestiones. Por ejemplo, los bancos de sangre hacen este tipo de análisis para ver si las muestras que están teniendo están contaminadas o no. No es algo novedoso ni es algo exclusivo nuestro. Lo que nosotros hicimos fue desarrollarlo acá para poder, por ejemplo, en contacto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ponerlo en uso. Como decís, se usa en Alemania, se usa en Israel y se está usando también en otros lugares. En Estados Unidos, en algunos estados donde se vieron desbordados, también lo están usando. Y sin ir más lejos, hace 5 días, el 18 de julio, la FDA, que sería como el equivalente al ANMAT de Argentina, sacó una notificación donde habilita o donde dice que se pueden usar estos métodos de pool testing para justamente el tema de bajar la cantidad de test o de kits que se están gastando. Ya que vos conocés y mucho de testeos, aprovechamos una vez más a marcar la diferencia entre el testeo que llamamos PCR y el testeo rápido, porque siempre es bueno entender cuál es la utilidad de cada uno de ellos. Sí, perfecto. La PCR, sí, que en realidad las siglas completas son RT-qPCR, que son unas siglas que implica que se hace en tiempo real, que son cuantitativas, que uno puede cuantificar cuántas partículas virales tiene una persona. Entonces, la PCR es el método para decir cuánta cantidad de virus tiene una determinada persona, si es que tiene, obviamente. En cambio, los otros test llamados rápidos en general, o los test serológicos, en general lo que hacen es encontrar o buscar anticuerpos que tenga una persona. Y estos anticuerpos una persona los genera cuando ha estado en contacto con el virus, o sea, ha sido una persona que ha sido infectada. Claro, que quizás ahora no está transitando la enfermedad, pero fue en otro momento y no se dio cuenta. Fue un asintomático de los que llamamos. Sí, a ver, eso puede pasar. A veces son asintomáticos, a veces son personas que también se determinan como oligosintomáticos, que por ahí solamente tuvo un poco de fiebre y nada más, claro, o tuvo un poco de tos. O sea, el tema de los síntomas es bastante complicado. Sí. O sea, tener tos, por ejemplo, es algo que, bueno, uno puede tener tos por diferentes cuestiones, entonces a veces son síntomas que es difícil determinar. Obviamente cuando una persona tiene ya varios síntomas, es un poco más fácil en ese sentido la parte clínica. Pero Nicolás, bueno, ¿qué importancia tiene esta capacidad de descentralización? Es decir, en la Argentina se logró, dentro de esta pandemia, generar digamos, la capacidad y la formación en un montón de laboratorios, explicándolo de manera sencilla, que están en distintos lugares del país, incluso de la enorme provincia de Buenos Aires. Sí, eso es clave. Cuando empezó, allá por febrero, cuando se empezó a ver digamos, el transcurso que podía llegar a tener esta pandemia para los especialistas, se dieron cuenta que, por ejemplo, el lugar donde se realizaban los primeros testeos, que era Malbrán, no iba a ser suficiente. A partir de ahí hubo una necesidad de generar, además por cuestiones del tamaño, es un país muy grande, ¿sí? Entonces imagínate que una muestra que estaba en un lugar muy lejano tenía que viajar muchos kilómetros hasta que llegaba y era procesada, entonces eso sumaba horas y tiempo al diagnóstico. Se generaron un montón de centros donde se puede realizar esta metodología, esta determinación por PCR, que eso es clave. Y eso se puede hacer porque, bueno, en Argentina hay un montón de gente que, digamos, investigadores y personal de salud capacitado para poder llevarlo adelante. Entonces, rápidamente se generaron todos estos lugares donde se puede testear. Y es clave para no saturar, obviamente. Voy a aprovechar tu conocimiento para que nos ayudes a entender o quizás a comprender, ¿no? Qué importante es el tener los cuidados individuales para no contagiar a los demás. Los testeos tienen que ver con este proceso de prevención, de detección precoz. Pero también, desde tu mirada y de tu conocimiento científico, ¿cuál es el mejor consejo o la mejor explicación que le podemos dar a aquellos que consideran que no es tan peligroso reunirse, tampoco es tan peligroso compartir el mate, o tienen dudas respecto a estas recomendaciones que son tan importantes? Bueno, gracias por dar lugar a eso. Eso me parece que es clave. Nosotros podemos desarrollar metodología, testear, incluso, como mucha gente plantea, test masivo, test
todo el tiempo a todo el mundo. La clave acá es seguir las recomendaciones básicas, que son aislarse, es decir, salir solamente si es algo imprescindible. Eso es una recomendación principal. Y después las otras recomendaciones, si uno sale, ¿sí? Mantener la distancia 2 metros, y manteniendo todo el tiempo 2 metros de toda persona, uno no se va a infectar. En el caso de tener que salir, realizarlo con tapabocas. Y la otra cosa importante que por ahí a veces se pierde es el tema de higiene, principalmente de manos, evitar tocarse la cara y todo. Y la higiene de manos no necesitamos ni alcohol en gel ni ninguna mezcla particular, o sea, agua y jabón es más que suficiente. Lavarse bien las manos entre los dedos y, digamos, eso evita totalmente que podamos, cualquier superficie que hayamos tocado y que entremos en contacto con el virus, va a evitar que nosotros lo llevemos a nuestra nariz, nuestra boca, nuestros ojos, que son la vía principal es una de las formas principales de infectarse. O sea, me parece que las recomendaciones son aislarse si es posible, la gente que tenga que salir, que es entendible, mantener distancia social, usar el tapabocas, y la higiene de manos es clave. Con esas principales recomendaciones se bajaría muchísimo los contagios. De hecho, no hay manera. Si uno respeta esas recomendaciones, no hay manera de infectarse. Bueno, gracias por tu trabajo, el de tu equipo, y por supuesto es tan importante este tipo de noticias compartirlas porque nos ayudan a que, en definitiva, la consecuencia sea que la salud, el sistema sanitario funcione mejor y todos podamos tener oportunamente lo que necesitamos si es que nos contagiamos, ¿no? Sí, gracias por el lugar a esto, y me parece que eso es clave, cuidarse y ayudar por el sistema, o sea, tanto el sistema de testeo como el sistema de salud, tenemos que evitar que se saturen y que eso nos lleve a consecuencias un poco más complicadas de manejar. Gracias, Nicolás. Así, un abrazo. Muchas gracias.